Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la clase de este día. Pongan como subtítulo la materia de la Eucaristía. Así pongan. La materia de la Eucaristía. Vamos a decir primeramente que la materia de la Eucaristía es retomada por el mismo Cristo. Cristo mismo instituyó la Eucaristía y al instituir la Eucaristía la instituyó con la materia que se tenía que usar para confeccionar este sacramento. Jesús instituye la Eucaristía en la última cena y la instituye con pan y vino. Entonces el autor de la Eucaristía fue el autor también de su materia. Jesús estipuló que el pan y el vino fueran materia eucarística. El Concilio de Florencia, según el Detzinger 1320, pónganlo como una citación, el Concilio de Florencia, según el Detzinger 1320, el Detzinger, ya les había dicho, es un libro que compila todas las actas y documentos de los concilios de la Iglesia Católica. En el Detzinger, en el documento que compila todas las actas y documentos de los concilios de la Iglesia Católica, Detzinger 1320, nos dice que el Concilio de Florencia instituyó formalmente al pan de trigo y al vino de uva mezclado con un poco de agua como materia válida de la Eucaristía. Entonces, la materia válida de la Eucaristía nos las da el mismo Cristo, pan y vino. El Concilio de Florencia vuelve a reafirmar que la materia para confeccionar la Eucaristía es pan de trigo y vino de uva mezclado con un poco de agua. Vamos con la materia del pan. ¿Qué tipo de pan se debe utilizar para confeccionar la Eucaristía? No tiene que ser un pan con mantequilla, un pan con azúcar, una concha, un empanochado, no. El pan que se tiene que utilizar para confeccionar la Eucaristía tiene que ser un pan ácimo. ¿Por qué un pan ácimo? Porque un pan ácimo fue el que utilizó Jesús en la última cena. En la cena pascual judía se utiliza pan, pero pan ácimo, es decir, pan sin levadura. Cuando la iglesia comenzó, cuando el cristianismo comenzó, cuando los cristianos se reunían para celebrar la fracción del pan, utilizaban en las misas pan ácimo. Fue hasta el siglo XI que se dejó de utilizar pan ácimo como tal y se comenzó a utilizar en las misas la oblea, la hostia. Es hasta el siglo XI. Comienza el cristianismo, en las primeras reuniones cristianas se comienza a utilizar pan ácimo y es hasta el siglo XI que se comienza a utilizar la hostia, las obleas que conocemos. La palabra hostia, ustedes ya saben lo que significa víctima para el sacrificio. ¿Esto qué quiere decir? Que la hostia, desde que es confeccionada, ya tiene una finalidad de uso.
la hostia va a ser utilizada como víctima para el sacrificio eucarístico. Desde que se confecciona la hostia, ya va implícita la intención de su uso. Por eso las hostias, aunque no estén consagradas, deben de recibir un trato digno, decoroso y respetuoso. Si tú eres sacristán o le ayudas al sacristán y te toca manipular las hostias, aunque no estén consagradas, merecen un trato digno y decoroso, porque desde su confección ya confeccionaron con la finalidad de ser víctimas para el sacrificio eucarístico. Entonces no cabe que los sacristanes o los ayudantes de los sacristanes se coman las hostias con cajeta. No cabe, porque no son para eso las hostias. Son víctimas para el sacrificio. Y hay que recordar lo que nos dice el libro del Éxodo. El libro del Éxodo, cuando habla de la cena pascual judía, nos dice que la víctima para el sacrificio pascual tiene que ser sin mancha, sin defecto. Las hostias que se deben utilizar para la misa tienen que ser hostias sin mancha y sin defecto, a imagen de la cena pascual judía, donde el mismo Dios mandó que la víctima para el sacrificio fuera sin mancha ni defecto. Es decir, no se puede utilizar para la misa una hostia que esté quebrada, que tenga un orificio, que esté manchada o que esté ya con textura blanda. Tiene que ser una hostia sin mancha, sin ningún orificio, sin ninguna quebradura. Tiene que ser una hostia digna para el sacrificio. También tiene que haber estado elaborada la hostia recientemente, según el Código de Derecho Canónico, Canon 924, parágrafo 2. El Código de Derecho Canónico nos dice que las hostias que se utilizan en la misa debe de ser pan solo de trigo y elaborado recientemente. ¿Y por qué da el Código de Derecho Canónico esta observación? Para evitar la corrupción de la materia. Porque si las hostias ya tienen mucho tiempo de haber sido elaboradas, una vez que son consagradas y ya no son hostias, sino son el cuerpo de Cristo, una vez que son consagradas, el tiempo de duración en la reserva va a ser muy corto si estas hostias ya tenían mucho tiempo de haber sido elaboradas. Por eso conviene que la hostia que se ocupa para la consagración sea de reciente elaboración. ¿Vamos bien aquí? Ahora, sobre el vino. ¿Qué vino se tiene que utilizar? Vino de uva natural, fermentado, sin adulterar. Una concentración alcohólica no mayor al 17%. En México, el vino para consagrar que más se utiliza es el de la marca Domecq. Y no porque yo esté haciendo un comercial de Domecq o me pague Domecq a mí, no, es el que más se utiliza en México. La conferencia del episcopado mexicano ha aprobado la calidad del vino Domecq como vino de consagrar. Hay otros vinos que se encuentran en el mercado de vinos, como Sangre de Cristo, u otros vinos que se dicen para consagrar, pero que no siguen las normas que la iglesia da para que sea un buen vino que se utilice en la consagración de la misa. Por eso es bien importante que el vino que se utilice en la misa sea vino de uva natural,
que no supere el 17% de concentración alcohólica, que no esté adulterado y que no esté avinagrado. Porque si se pone un vino avinagrado para la consagración, ya no es vino, es vinagre. Y el vinagre no es materia válida para la Eucaristía. Por eso los que ayudan en la sacristía, si algún ministro de aquí ayuda en la sacristía y está en zonas de mucho calor, tenga el cuidado de tener el vino en refrigeración de 16 grados centígrados, 15 grados centígrados, hasta 18 grados centígrados. De 16 a 18 grados centígrados. Porque si está más abajo de 16 grados centígrados, se corre el riesgo de congelamiento. Si está la temperatura más alta de 18 grados centígrados, se corre el riesgo de que el vino se avinagre. Y ya no sea vino, sea vinagre. Y el vinagre no es materia válida para la Eucaristía. Por eso los que ayudan en la sacristía traten de tener mucho cuidado y de poner en la vinajera solo el vino necesario para la misa que se celebra, porque hay en algunas parroquias que llenan la vinajera de vino. El problema es que no se termina la vinajera en una misa, en 2 misas, en 3 misas. Ese vino va quedando, va quedando, va quedando, el calor hace lo suyo, la temperatura hace lo suyo, y cuando el vino se va a acabar, ya cuando ya queda muy poco, ya no es vino, es vinagre. Por eso utilícese el vino suficiente solo para la misa que se va a celebrar, y el demás vino guárdese en refrigeración para evitar el riesgo de que el vino se avinagre. Ahora, como habíamos escuchado y les había compartido que el Concilio de Florencia afirmaba que la materia válida para la Eucaristía era pan ácimo de trigo. En el siglo XI se comenzó a utilizar las obleas, las hostias por practicidad. También escuchamos que el vino es materia válida de la Eucaristía, pero decía el Concilio de Florencia, el vino con unas gotas de agua, ¿sí? Cuando se preparan los dones en el momento del ofertorio, yo me imagino que ustedes se han dado cuenta que el sacerdote vierte unas gotas de agua en el vino. ¿Sí se han dado cuenta? Alcen la manita. ¿Quién se ha dado cuenta de eso? ¿Por qué el sacerdote vierte unas gotas de agua en el vino? Hay muchos significados, ¿no? Resalto 2, ¿sí? Primer significado, esas gotas de agua que se vierten en el vino nos recuerda el misterio de la cruz, de donde del costado de Cristo brotó sangre y agua. Hay que recordar el Evangelio de Juan, capítulo 19, Jesús crucificado, ya muerto en la cruz, es traspasado en el costado por una lanza. Y esa lanza llegó al corazón de Cristo y de su corazón precioso brotó sangre y agua. ¿Sí? Esta acción de poner agua en el vino nos recuerda el momento de la cruz donde Jesús de su corazón sacó sangre y agua. También la agua que se vierte en el vino nos recuerda otra cosa. Nos recuerda la unión hipostática. La unión hipostática. Hipóstasis, ¿qué significa? Hipóstasis significa naturaleza. Hipóstasis. Cuando hablamos de unión hipostática, nos referimos a la unión de las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza humana y divina. El vino representa la naturaleza divina y el agua la naturaleza humana.
Al unirse el vino y el agua, se está simbolizando la unión hipostática de Cristo. También en una reflexión más espiritual, nos dice que la unión entre el agua y el vino representa la unión de toda la iglesia que se une para celebrar el misterio. Pues digamos que son los tres significados de vertir un poco de agua al vino. Primero, el significado de la cruz, de donde el costado traspasado de Jesús brotó sangre y agua. Otro significado, la unión hipostática. Y otro significado, la unión de toda la iglesia, que se une para celebrar el sacrificio. Entonces, ya nos queda claro que las materias para confeccionar la Eucaristía son el pan, el vino, con unas gotas de agua. Ya también expliqué qué significado tiene vertir un poco de agua en el vino. ¿Vamos bien aquí? Ahora, ¿se puede modificar la materia eucarística? No, no se puede modificar. Porque si se modificara la materia eucarística, no se podría llevar a cabo la transubstanciación. Si se modificara la materia eucarística, no se podría llevar a cabo el milagro de la Eucaristía. Si se modificara la materia eucarística, el sacramento que se celebrara iba a ser inválido e ilícito. Entonces no se puede modificar la materia eucarística. Si se modifica es algo ilícito. Sí, decía que no se puede modificar. De hecho, en la historia hubo personas que propusieron modificar la materia eucarística. Por ejemplo, los acuarios, así le pueden poner, los acuarios decían que para la celebración eucarística era suficiente con consagrar solamente el pan. Los acuarios decían que para celebrar la misa era suficiente con solo consagrar el pan. La Iglesia Católica afirma hasta la fecha que no se puede dar la consagración de una sola materia. Se tienen que consagrar la materia del pan y la materia del vino para que la Eucaristía sea lícita y válida. No se puede consagrar una materia sin la otra. Por ejemplo, les cuento yo una chocoaventura. Cuando yo era seminarista, un delgado seminarista, me tocó subir con un sacerdote a un pueblo de la sierra muy lejano de la ciudad, como a unas 5 horas de la ciudad y todo en terracería. Y resulta que llegamos a la comunidad y al sacristán se le había olvidado echar el vino. Había hostias, pero no había vino. Y un miembro de la comunidad, un mayordomo acomedido, le llevó al padre una botellita de mezcal y una botellita de tequila. Y le dijo, padre, pues al no haber vino, mira, aunque sea mezcal, aunque sea tequila. Pues claro que no, el sacerdote rechazó esa oferta, esa propuesta, y lo que hizo es celebrar la palabra. Una, porque no podía utilizar mezcal ni tequila para reemplazar al vino, porque no sería un sacramento válido ni lícito, y se iba a caer además en tentativa de sacrilegio. También no podía consagrar solamente el pan sin el vino, porque la iglesia manda que en la consagración se tienen que consagrar las dos materias, pan y vino. No se puede consagrar una sin la otra. Pero los acuarios decían que pues se podía solamente consagrar una sola materia, la materia del pan, sin consagrar la materia del vino.
pero hubo otros que estaban más loquitos, los artotiritas, así se llaman, artotiritas. Los artotiritas decían que se podía consagrar con pan y queso, los artotiritas, pan y queso. Si la gente es creativa, ¿sí? A lo largo de la historia la gente es creativa y la ignorancia es atrevida, la ignorancia es creativa, ¿sí? Por eso es bien importante que sepamos lo que dice la iglesia. La iglesia afirma desde el Concilio de Florencia que la materia válida para la Eucaristía es pan y vino con un poco de agua. No se puede cambiar la materia eucarística, no se puede cambiar, porque si se cambia no se lleva a cabo el misterio de la transustanciación. Ahora, ¿qué recomienda la iglesia en caso de problemas de salud? ¿Qué recomienda la iglesia en casos de problemas de salud? Les explico mejor. Miren, hay personas, tanto sacerdotes como feligreses, que tienen problemas de alcoholismo, ¿sí? Cuando un sacerdote tiene problemas de alcoholismo por una u otra razón, no somos nosotros quienes para juzgar, o si al sacerdote le toca celebrarle a un grupo de personas alcohólicas, la iglesia permite que en lugar de vino se utilice mosto. Eso escríbanlo. La iglesia permite, en caso de enfermedad, porque el alcoholismo es una enfermedad, ya sea del sacerdote o ya sea de la feligresía, la iglesia permite que el sacerdote, en caso de enfermedad, en lugar de vino, puede utilizar mosto. ¿Qué es el mosto? El mosto es un jugo de uva sin llegar a fermentar, es decir, sin llegar a tener grado alcohólico. Es un jugo de uva puro. Y sí existe en las grandes tiendas de artículos religiosos donde se vende todo lo referente para las misas, hay mosto. También en el caso de las personas celíacas, ¿sí? Hay personas que son intolerantes al gluten. De que hay personas celíacas, hay personas celíacas. Esa es una enfermedad auténtica y verdadera. Aunque en la actualidad como que se está poniendo de moda ser celíaco, ¿sí? Ya hay mucha gente que por moda dice, soy celíaca, y no es verdad, nada más es porque no quieren comer gluten, ¿sí? Entonces, cuando una persona es celíaca y es intolerante al gluten, la iglesia permite que se consagren hostias con un porcentaje mínimo de gluten. ¿Por qué no puede estar la hostia totalmente libre de gluten? Porque se necesita el gluten para que se dé el pan. Para la panización se necesita un poco de gluten. Bueno, hay hostias que tienen el mínimo de gluten, que son confeccionadas para las personas celíacas. Eso también lo permite la iglesia. ¿Y dónde permite la iglesia eso? En una carta que escribió la Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida a los presidentes de las conferencias episcopales el 18 de mayo del año 1995. ¿Dónde se permite eso? En una carta
que elaboró la Congregación para la Doctrina de la Fe, que fue dirigida a todos los presidentes de las conferencias episcopales el 18 de mayo de 1995. Entonces ya nos queda claro aquí todo esto. Materia, pan, vino. Ya vimos qué tipo de pan, qué tipo de vino. Ya vimos también los casos de enfermedad, qué hacer cuando una persona es alcohólica, cuando una persona es celíaca, qué se puede utilizar, qué recomienda la iglesia, qué aprueba la iglesia utilizar en esos casos. Ahora vamos a ver solamente algunas herejías contra la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pónganlo como subtítulo: herejías contra la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Herejías contra la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Miren, primeramente, antes de hablar de las herejías, les voy a enumerar algunas herejías que pusieron en riesgo la fe de la presencia real en la Eucaristía. Quisiéramos una separación de lo que es herejía, apostasía y cisma, porque son cosas distintas. ¿Sí? Herejía, apostasía y cisma. ¿Qué es una herejía? Miren, las herejías las cometen cristianos católicos bautizados que niegan libre y voluntariamente alguna verdad de fe o que distorsionan, desdibujan, reinterpretan alguna verdad de fe. Esa es la herejía. Entonces, bueno, aquí nos queda claro que la herejía, ¿quién la comete? Un cristiano católico bautizado que libre y voluntariamente niega algún aspecto de la fe o la tergiversa, la reinterpreta a su manera. La apostasía, ¿qué es? La apostasía, en cambio, es un rechazo total a la fe cristiana. Esa es una apostasía, es un rechazo total a la fe cristiana. Por ejemplo, una persona que no cree, ¿sí?, y que además que no cree, rechaza todo lo que es cristiano, critica todo lo que es cristiano, persigue todo lo que es cristiano, pues entonces podremos decir que esa persona es apóstata, porque hace un rechazo explícito de todo lo que tiene que ver con la fe cristiana. Esa gente, por ejemplo, que aunque está bautizada no va a misa y habla mal de la iglesia y habla mal de los sacerdotes y habla mal de la fe, pues es un apóstata porque rechaza todo lo que tiene que ver con la fe, no quiere saber nada de la fe. Ese es un apóstata, es un rechazo total a la fe. Cisma. ¿Qué es un cisma? El cisma lo comete una persona bautizada, pero que en algún momento de su vida hace un rechazo del romano pontífice y de la comunión con la iglesia. El cismático es aquel que rechaza al Papa y rechaza la comunión con la iglesia universal. Ese es el cismático.
Por ejemplo, la Iglesia de Inglaterra, los anglicanos. La Iglesia de Inglaterra se convirtió en una iglesia cismática porque se separó de la Iglesia católica, rechazando al Papa y la comunión con la Iglesia. Por ejemplo, nuestros hermanos lefebristas, pues también son cismáticos. ¿Por qué? Porque han rechazado la autoridad del Papa. Son sedevacantistas. ¿Por qué? Porque para ellos quedó vacante la sede de Pedro desde el Papa Pío XII. ¿Sí? Para los hermanos lefebrianos, la sede de Pedro ha sido ocupada por puro impostor a partir de Pío XII. Hay un rechazo pertinaz en contra del romano pontífice, del Papa. Las iglesias ortodoxas, varias de ellas, no todas, pero varias de ellas, son también cismáticas porque rechazan la autoridad con el Papa. Si ustedes han conocido, por azares de la vida, por bendición, a algunas iglesias anglicanas, se van a dar cuenta que son muy parecidas, los templos son muy parecidos a las iglesias católicas. Pues hay muchos puntos de la fe que nos hacen diferentes, muchos dogmas que nos hacen diferentes, pero sobre todo lo que más nos separa es que ellos no reconocen la autoridad del Papa. Entonces, bueno, espero me haya podido explicar de manera sencilla para que vayamos entendiendo lo que es herejía, lo que es también ser apóstata y lo que es ser cismático, ¿no? Herejía, apostasía y cisma. La herejía, decíamos, la comete un cristiano que de manera voluntaria niega alguna verdad de fe, ¿sí? O reinterpreta a su manera alguna verdad de fe. Por ejemplo, ¿no? Este ejemplo lo he dado muchas veces. Una vez un catequista en X parroquia de Acapulco estaba explicando el dogma de la encarnación de Jesús y este catequista, bien entusiasmado y muy hablantín, decía que Jesús, perdón por la expresión, pero es lo que dijo el catequista, decía que Jesús había sido concebido por un esperma divino, ¿sí? Imagínense esa locura, ¿sí? Es un catequista bautizado con buena intención, ¿sí? Yo no digo que haya mala intención ahí, pero que por ignorancia tergiversa una verdad de fe. Y por ignorancia vencible, pues cae sin saberlo y sin quererlo en una herejía, ¿sí? ¿Por qué? Porque reinterpreta una verdad de fe a su manera y no a la luz del magisterio y de la tradición de la iglesia. Entonces, un hereje es aquel que tergiversa una verdad de fe o que niega alguna verdad de fe. ¿Sí? Un apóstata es aquel que rechaza totalmente la fe. Y un cismático es aquel, como lo dice, cisma, que se separa de la iglesia porque no reconoce la autoridad del Papa. Y en la actualidad hay mucho católico cismático, ¿sí? Yo sé que ustedes están muy activos en las redes sociales y han visto hasta predicadores que se hacen llamar católicos, que atacan al Papa, que critican al Papa, que hacen videos en contra del Papa. Les traigo a colación uno que fue pastor evangélico, doctor en filosofía, doctor en teología, muy buen predicador, excelente predicador, pero que ha utilizado últimamente sus predicaciones para atacar al romano pontífice. ¿Eso cómo se llama? Cisma, porque no están reconociendo la autoridad del Papa.
Y decía San Ignacio de Antioquía, esto es como un asentado, nada más, como un añadido. San Ignacio de Antioquía decía, sin el Papa no hay iglesia, sin el Papa no hay comunión. Así de fácil, así de sencillo. Sin el Papa no hay iglesia, sin el Papa no hay comunión. Porque hay que recordar que el Papa es la cabeza visible de Cristo. Cristo encomendó en el Papa la autoridad de la iglesia. Bueno, cerramos este capítulo de la explicación de lo que es una herejía, una apostasía y un cisma. Ahora, ¿sí? ¿Cuáles son las herejías que han puesto en duda la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Primera herejía, siglo XI, Berengario de Tours. Berengario de Tours dijo que en la Eucaristía solamente se representa a Cristo. Berengario de Tours decía que la Eucaristía solamente es un símbolo de Cristo, pero que no está Cristo realmente, solamente es un símbolo. Berengario de Tours. Berengario de Tours decía, el verdadero cuerpo de Cristo está en el cielo. Lo que vemos en la Eucaristía solamente es un símbolo espiritual, una representación espiritual. Berengario de Tours. Y es entendible, miren, muchos cristianos caen en la herejía porque es difícil entender el misterio, ¿eh? Y en este afán de querer explicar el misterio, en lugar de explicarlo, caen en errores. Fuera de la caja. Y es que los occidentales estamos muy acostumbrados a dar explicación a todo. Por eso los de la Iglesia Oriental nos enseñan el sagrado valor del silencio. Nuestros hermanos de la Iglesia Oriental nos dicen, ante el misterio hay que callar. No hay que explicar, hay que callar. Porque hay cosas que no podemos explicar. Por eso, ante el misterio es mejor callar, porque hay cosas que por más que queramos elucubrar, nunca las vamos a poder explicar de manera profunda, porque el misterio nos sobrepasa. El misterio está por encima de nosotros. Entonces, muchas personas que cayeron en la herejía, no cayeron en la herejía de manera intencional, porque hayan querido hacer un mal a la iglesia, no, sino por querer explicar el dogma, cayeron en errores doctrinales. Por eso, hermanos, hay cosas de la fe que no vamos a poder explicar. Y lo que no puedas explicar, no forces tu razonamiento a explicarlo. Mejor guarda silencio. Ante el misterio, mejor debemos guardar silencio para contemplar. El misterio se contempla, no se explica. Eso dicen nuestros hermanos orientales. Bueno, entonces hablamos de Berengario de Tours, que negaba la presencia real de Jesús. Decía que la Eucaristía era solamente un símbolo, que el verdadero cuerpo de Cristo está en el cielo y en la Eucaristía solamente está presente de manera simbólica, espiritual. Otro hereje del siglo XIV, Juan Wycliffe, les escribo el apellido, Juan Wycliffe. Es que quiero ver si me puede ayudar a poner aquí el Zoom. Porque aquí no. Hermana, silencio. Juan Wycliffe, otro hereje del siglo XIV. ¿Qué decía Juan Wycliffe? Decía que
durante la consagración, Jesús se hacía presente en la Eucaristía. Pero después de la consagración, sobre el altar solamente quedaban pan y vino y nada más. Juan Wycliffe sí creía en la presencia real de Jesús, pero en una presencia real furtiva, momentánea, solamente mientras se consagra, decía Juan Wycliffe. Después de la consagración, la presencia real se esfuma, se va, solamente se queda pan y vino en el altar. Juan Wycliffe. A Juan Wycliffe lo condenó el Concilio de Constanza en el año 1418. A Juan Wycliffe lo condenó el Concilio de Constanza en el año 1418. Otros herejes que niegan la presencia real de Cristo, Zwinglio también decía que la Eucaristía solamente es una figura de Cristo. Zwinglio, les escribo aquí ahorita el nombre. Él decía que la Eucaristía solamente era figura de Cristo. Calvino también decía que la Eucaristía es una presencia espiritual, pero no sacramental, ¿sí? Eso lo decía Calvino. Zwinglio decía que la Eucaristía era figura de Cristo. Calvino decía, la Eucaristía es una presencia espiritual, pero no sacramental. Lutero, ¿qué decía Lutero? Que en la Eucaristía está el cuerpo y la sangre de Cristo. Fíjense, es una idea más acercada a la de nosotros. Lutero decía que en la Eucaristía está el cuerpo y la sangre de Cristo, pero al igual que otros herejes, decía Lutero que era una presencia momentánea, que después de la celebración de la misa, esa presencia se esfumaba, se iba, no permanecía. Por eso el Concilio de Trento instituyó las adoraciones eucarísticas después de la misa. Por eso el Concilio de Trento instituyó las adoraciones eucarísticas después de la misa, como una forma de responder a la herejía de Lutero y decirle, no, Jesús está presente no solo dentro de la misa, sino también después de ella. Y es por eso que la solemnidad del Corpus Christi obtuvo una gran relevancia, porque la solemnidad del Corpus Christi es adorar a Cristo presente en la Eucaristía después de la misa. Fue una respuesta directa a Lutero. Lutero que decía que la presencia de Jesús está solamente dentro de la misa. Trento dijo no, la presencia de Jesús continúa después de la misa hasta que no se corrompan las especies eucarísticas. Una vez corrompidas las especies eucarísticas, ya no hay presencia real. Eso también lo dijo el Concilio de Trento. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? ¿Sí? Sí. Entonces, vimos lo que es herejías, lo que es apostasía, lo que es cisma. Vimos algunas herejías que ponían en duda la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Vimos también que el Concilio de Trento responde directamente a Lutero. El Concilio de Trento
comienza a difundir las adoraciones eucarísticas después de la misa, para decir Cristo está presente en la misa y después de la misa, hasta que no se corrompan las especies eucarísticas. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? Ahora pasamos a otro subtítulo. Institución de la Eucaristía. Institución de la Eucaristía. La Eucaristía es un sacramento de la nueva alianza. Pero desde el Antiguo Testamento ya había prefiguraciones, es decir, referencias explícitas, implícitas de lo que sería la Eucaristía del Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento encontramos referencias, prefiguraciones, imágenes de lo que sería la Eucaristía como sacramento instituido por Jesús. Una de esas imágenes que encontramos ya desde el Antiguo Testamento es el maná. El maná, que es el pan que baja del cielo. Es un pan que baja del cielo para alimentar al pueblo, para alimentar a los hombres. Entonces el maná del desierto, que es comida de Dios que baja del cielo, ya es una imagen que anuncia, que profetiza la llegada de la Eucaristía, que es el pan vivo bajado del cielo. Entonces el maná ya es una prefiguración de lo que será la Eucaristía. ¿Dónde encontramos la cita bíblica del maná? Éxodo 16, del 43 y siguientes. Éxodo 16, del 43 y siguientes. Otra imagen del Antiguo Testamento que ya profetiza la llegada de la Eucaristía es el sacrificio de Melquisedec. Hay que recordar que Melquisedec, sacerdote, ofreció en acción de gracias pan y vino en sacrificio. La Eucaristía, ¿qué es? Es acción de gracias, es ofrecimiento, es sacrificio. Las materias eucarísticas, ¿cuáles son? Pan y vino. Entonces, ya desde el Antiguo Testamento, un sacerdote ofrece a Dios pan y vino como sacrificio de acción de gracias. Entonces, ya esta ofrenda de Melquisedec ya es una prefiguración de lo que será después la Eucaristía. ¿Dónde encontramos esto? En el libro del Génesis, capítulo 14, versículo 18 y siguientes. Y también podemos confrontar esta cita del Antiguo Testamento con la carta a los Hebreos, capítulo 7, ¿sí?, que nos habla que Jesús era sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec? Porque al igual que Melquisedec, Jesús ofreció pan y vino. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, cuando escuchen Jesús es sacerdote como Melquisedec, o cuando sea el aniversario de ordenación de su párroco y canten el salmo, tú eres sacerdote como Melquisedec, ya saben que es sacerdote como Melquisedec, porque como Melquisedec ofrece en el altar pan y vino, ¿sí? Entonces, Melquisedec ya es una imagen de lo que en el Nuevo Testamento será la Eucaristía. Otra imagen que prefigura la Eucaristía son los panes de la proposición. Los panes de la proposición. ¿Qué eran estos panes de la proposición? Miren, eran unos panes ácimos que se llenaban de especias y también se llenaban de incienso y se ponían cerca, muy cerca del lugar más santo del templo de Jerusalén, del Santo Santorum.
Esos eran los panes de la proposición, eran panes sagrados que solamente los sumos sacerdotes podían comer. Recuerden que en un episodio David tenía mucha hambre, ¿sí? Y junto con sus soldados se metieron al templo y robaron los panes de la proposición y se los comieron. Bueno, los panes de la proposición eran esos, panes sagrados, dedicados solamente a los sacerdotes, panes con incienso, con especias. Esto lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 25, versículos del 30 y siguientes, como alguna referencia, ¿sí? El sacrificio de Abraham también es una imagen que prefigura la llegada de la Eucaristía. Hay que recordar el sacrificio de Abraham, que está relatado en el libro del Génesis, capítulo 22, del 1 y siguientes. Sacrificio de Abraham. Abraham que, por mandato de Dios, va a sacrificar a su hijo Isaac. Pues ese sacrificio es ya prefiguración de la Eucaristía. Porque la Eucaristía, ¿qué es? Es un sacrificio, es el sacrificio del Hijo, es el sacrificio de Jesús. Por eso el sacrificio de Abraham, que va a sacrificar a su hijo Isaac, ya es un adelanto de lo que va a ser la Eucaristía, un sacrificio, el sacrificio del Hijo. Otra imagen que prefigura la llegada de la Eucaristía es el sacrificio del Cordero Pascual. El sacrificio del Cordero Pascual lo encontramos en el libro del Éxodo capítulo 12 y siguientes. El sacrificio del Cordero Pascual es una imagen también de la Eucaristía, porque el Cordero era la comida. La Eucaristía, ¿qué es? Es comida. Y la Eucaristía fue instituida en la cena pascual judía. Jesús, en lugar de comer el cordero pascual y ofrecer ese cordero a sus apóstoles, se da él de comida a sus apóstoles. Él se da de alimento a sus apóstoles. Entonces ya el sacrificio del cordero pascual es una profecía del Antiguo Testamento que anuncia la llegada de la Eucaristía. Jesús que instituye la Eucaristía en la fiesta del Cordero Pascual, en la Pascua. Ahora, ¿en qué evangelios se relata la institución de la Eucaristía? En los evangelios sinópticos. En los evangelios sinópticos se relata la institución de la Eucaristía. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Ya les había explicado que el término sinópticos viene de opté, ¿sí? Ver con los mismos ojos, ver con la misma mirada, ver desde una misma dimensión, desde un mismo panorama. Eso es sinópticos, ver con los mismos ojos, ver con la misma mirada, ver desde la misma dimensión. Eso significa sinópticos. ¿Y por qué Mateo, Marcos y Lucas son considerados evangelios sinópticos? Esto lo vamos a ver en algún otro curso, pero son considerados evangelios sinópticos porque los tres utilizaron para su redacción las mismas fuentes, ¿sí? Y por lo tanto, los tres tienen coincidencias muy significativas en muchos pasajes, porque los tres utilizaron las mismas fuentes, con algunas variantes,
pero los tres utilizaron las mismas fuentes. Y la fuente que más utilizaron los evangelios sinópticos fue la fuente Q. Esto va a ir en un examen, ¿eh? En el examen final, ahí va a ir. ¿Por qué se les llama evangelios sinópticos? ¿Sí? ¿Qué fuente utilizaron los evangelios sinópticos? La fuente Q. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Sí. Ok. Entonces, a ver, les doy citas bíblicas. En el Evangelio de Mateo encontramos el relato de la institución de la Eucaristía en el capítulo 26, versículo 26 y siguientes. Mateo 26, 26 y siguientes. En el Evangelio de Marcos encontramos el relato de la institución en el capítulo 14, versículos del 22 y siguientes. En el Evangelio de Lucas encontramos el relato de la institución en el capítulo 22, versículos del 15 y siguientes. Pasa. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Mateo 26, 26, Marcos 14, 22, Lucas 22, 15. Entonces, son los evangelios sinópticos los que relatan que Jesús instituyó la Eucaristía en la última cena, que fue una cena pascual judía. En lugar de cenar el cordero pascual, cenaron el cuerpo de Cristo, presente en el pan ácimo que Jesús consagró como su cuerpo, como su carne. Es Jesús el que se da de alimento. Él es el cordero pascual, porque él en esa cena se da de alimento. Y en esa última cena, que según los evangelios sinópticos fue una cena pascual judía, en la tercera copa es donde instituyó la Eucaristía en la materia del vino, ¿sí? En la tercera copa. ¿Cuántas copas se toman en una cena pascual judía? Para ponernos en contexto, se toman 4 copas. Yo creo que voy a dejar. Pues Jesús en la tercera copa instituye la Eucaristía, que era la copa que se utilizaba con la comida. Sí. La primera copa era la copa de la bendición. La segunda copa era la copa del memorial. La tercera copa era la copa de la comida. Y en la copa de la comida Jesús instituye la Eucaristía y dice, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Esta es mi sangre. En la tercera copa. En la tercera copa de la cena pascual, Jesús instituye la Eucaristía. Y eso viene relatada en los evangelios sinópticos. Ahora, para el cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, en el cuarto evangelio dice aquí, Padre, ¿cuál es la cuarta copa? Tienen razón. La primera copa decíamos que es la copa de la bendición, la segunda copa, la copa del memorial, la tercera copa, la copa de la comida, la cuarta copa, la copa del sufrimiento, ¿sí? Porque se recuerdan los sufrimientos que tuvo el pueblo de Israel. Pero también es la copa del sufrimiento porque pues ya para la cuarta copa ya los que están comiendo, los que están cenando ya están bien sufridos ya. La cuarta copa ya.
Les está aflorando el sufrimiento ya la cuarta copa. Entonces, en la tercera copa Jesús instituye la Eucaristía. Decíamos que el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, no nos relata la institución de la Eucaristía. En lugar de relatarnos la institución de la Eucaristía, nos regala el discurso del pan de vida en el capítulo 6. En el capítulo 6, versículos del 30 y siguientes, ¿sí? En el capítulo 6 del 30 y siguientes encontramos el discurso del pan de vida, donde Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de este pan vivirá para siempre. Versículos 52 y siguientes, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Quien coma mi carne, beba mi sangre, tendrá vida en mí, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, Juan no nos relata la institución, pero nos regala este bello discurso, el discurso del pan de vida, donde queda de manifiesto el realismo de la presencia real de Jesús. Lo que comemos es realmente comida y bebida, carne y sangre. Por eso, como comentario, sí, esto no sé si ya lo había dicho en esta clase, que cuando comulgamos tenemos que masticar, sí. Tenemos que masticar. Hay algunas catequistas que decían, ¿no? Cuando comulguen, pásense la hostia completa. No, no es para atragantarse, es comida verdadera y la comida verdadera se mastica, ¿sí? Aparte de los evangelios, hay otro relato, un relato de San Pablo, que nos relata también la institución de la Eucaristía. Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11, versículos del 23 y siguientes. Primera de Corintios 11, 23 y siguientes. Y fíjense que, curiosamente, el relato de Primera de Corintios es el relato más antiguo, incluso más que los evangelios, porque el evangelio de Marcos, que es el evangelio más antiguo, fue escrito entre el año 60 y 65. Entre el año 60 y 65. La primera carta a los Corintios fue escrita aproximadamente entre el año 50 y 55. Entonces, quiere decir que la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos de 23 y siguientes, es el relato más antiguo de la institución de la Eucaristía, incluso más antiguo que los mismos evangelios. ¿Por qué? Porque se escribió, la primera carta a los Corintios se escribió antes que los evangelios. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? Bueno, entonces vimos hoy todo acerca de la materia de la Eucaristía, vimos acerca de las herejías que ponían en duda la presencia real de la Eucaristía, vimos las imágenes que prefiguraban la llegada de la Eucaristía en el Nuevo Testamento, vimos, ya les di las citas bíblicas de la institución de la Eucaristía. ¿Qué nos queda? ¿Sí? Nos quedan dos clases, ¿sí? En estas dos clases, ¿qué vamos a ver? Cuestiones prácticas, ya no tanto teóricas, cuestiones prácticas del servicio como ministros y del servicio como celebradores de la palabra. Yo les invito a que si tienen este ritual, lo tengan en las clases. El ritual se llama celebraciones dominicales y festivas en ausencia del presbítero, ¿sí? Quien lo tenga, quien no lo tenga, no se preocupe, ¿eh? Quien lo tenga, para que en las clases lo tenga, porque vamos a ir viendo algunos numerales de aquí, ¿sí? Entonces, para que quien lo tenga, lo ocupe en la clase, ¿sí?
Pues a partir de la próxima semana ya vamos a ver aspectos más prácticos del servicio, cómo celebrar la palabra, cómo visitar a un enfermo, ¿sí? ¿Cuál es el rito para hacer la celebración de la palabra? ¿Cuál es el rito para visitar a un enfermo? ¿Cuáles son las cosas que el ministro, que el celebrador debe prever antes de su celebración, antes de visitar a un enfermo? ¿Qué son los cuidados pues que debe tener el ministro para la visita de enfermos? Todo eso, cuestiones prácticas, ¿sí? Que les sirvan a ustedes en su ministerio práctico en sus parroquias. Bueno, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan bonita noche. Cuídense. Nos vemos el próximo martes. Dios les bendiga. Padre, ¿pueden poner bien el título del libro, por favor? El título del libro se llama Celebraciones Dominicales y Festivas en ausencia del presbítero. Celebraciones dominicales y festivas en ausencia del presbítero. También me mandaron un video de una persona que me preguntaba, decía, padre, ¿cuándo un ministro extraordinario puede dar la comunión y cuándo no? Pues todo eso lo vamos a ver, cuestiones prácticas. ¿Cómo dar la comunión? Eso también. ¿Cuándo darla de una forma, de otra forma? Todo eso lo vamos a ver, sobre todo en las visitas de los enfermos. Sí, cuando un enfermo ya no puede masticar, ¿qué se puede hacer? Si se me cae una partícula, cómo lavar un corporal, un purificador, todo eso. Sí, cuestiones prácticas. Cuídense mucho. Bonita noche. No se duerman tarde porque les sale el chaneque. Cuídense.